Voy a explicar primero el origen del bipartidismo. Comencemos por el principio. Cuando el constitucionalismo empieza es con la independencia de Estados Unidos y su primera constitución, ya la confederal, y se consolida como ciencia muy avanzada dentro del campo político con la transformación dentro de Estados Unidos del primer sistema al segundo sistema, al federal, que es el actual. Cuando Estados Unidos alcanza su independencia en la guerra contra la Gran Bretaña, en Estados Unidos se hablan 100 idiomas. Figuraros la dificultad que implica para España que uno hable en catalán y otro vasco. Ni en Europa. Pero ¿qué importancia tienen los idiomas cuando se trata de un sistema político? Ahí tenéis Estados Unidos. 100 dialectos, 100 idiomas hablan los emigrantes, porque Estados Unidos es un país de emigración. Desde el origen, desde los peregrinos, de los primeros colonos, hasta hoy sigue siendo de emigración. Pues con tan distintas lenguas se ideó un sistema de gobierno que la piedra angular no era el poder legislativo. La piedra angular, figuraros, en una extensión tan enorme, con tantas lenguas hablando, si fuera un sistema parlamentario como el europeo, ¿quién hubiera puesto de acuerdo si cada condado, cada rincón tendría su diputado hablando una lengua distinta? Es que no se hubieran entendido ni en el Parlamento. De ahí que la institución principal, la que aglutina y permite el desarrollo de la lengua inglesa y, sobre todo, el desarrollo de la gobernabilidad de una multitud de inmigrantes que no llegan con una idea de patria, van a un suelo de acogida, a un suelo fértil de trabajo, van buscando trabajo como acogida. Pues bien, es el sistema constitucional, la Constitución Federal de Estados Unidos, la que al inventar por primera vez la elección del presidente de la República Federal mediante sufragio universal directo, eso obliga al principio a que se presentaran pues tantos casi como lenguas había. Se presentan a presidente 100 personas, de las cuales quedan eliminadas todos aquellos que no conocen ni el idioma inglés o que no conocen las costumbres de regiones tan distantes como las del norte y el sur de Estados Unidos o la costa este y la costa oeste. Eso es de sentido común. ¿Cómo funciona? Pues que tiene que el sistema anterior, que era confederal y no presidencialista, era parlamentario. Y estuvo a punto de sucumbir, fracasó por completo. Para que los que hoy me estáis escuchando comprendáis el fenómeno tan negativo que representaba el sistema confederal, no había modo de que el Estado, es decir, el gobierno central, el gobierno confederal, pudiera pagar a los acreedores del Estado. Y cuando se reúne en Filadelfia, en Boston, ya los constitucionalistas para modificar la Constitución, el hecho que más admira a Tocqueville cuando escribe Democracia en América, lo que más le impresiona es que los mismos que ganan la guerra de independencia, los mismos que llegan al poder con el sistema confederal, los mismos que están ya en el poder, se den cuenta que han fracasado y estén dispuestos a borrar la Constitución que ellos han hecho y sustituirla por otra más de acuerdo con la idiosincrasia y la diversidad y pluralidad de los pueblos que habitan en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos y que empezó siendo el resultado de 13 colonias que ya después de la guerra de independencia hicieron la Constitución Federal. ¿En qué consiste el cambio? Fundamentalmente en uno: inventar el presidencialismo, inventar por primera vez que el presidente de la República fuera elegido directamente por los ciudadanos. Ese fue su invento. Y así se consiguió que este presidente ya hiciera que el Estado pagara a los acreedores. Bueno, ahí tengo un libro arriba de Bear que se llama La economía en el constitucionalismo americano, dedicado exclusivamente a esto, y es impresionante la cantidad de datos que aporta para demostrar la influencia que tuvo la economía, no cobrar los acreedores lo que le debían, la enorme influencia que tuvo en la adopción del sistema presidencial. Bien, eso es Estados Unidos. Es verdad que el sistema electoral de Estados Unidos es anacrónico y corresponde a una época
donde no llegaba ni a 7 millones los habitantes totales de Estados Unidos en el territorio que hoy tiene. Entonces, claro, la ley electoral tuvo que estar basada en algo que hoy no comprendemos, que es la elección de compromisarios. Eso aquí es inaplicable. La ley electoral de Estados Unidos es anacrónica, pero las tradiciones hacen que se conserven cuando no tiene ningún sentido y sería mejor racionalizarla. Pero continuamos con la ley electoral para comprender que la ley electoral, cuando se trata de que todo Estados Unidos elija a una sola persona presidente, obliga a que se agrupen la diversidad de partidos políticos que concurren a las elecciones, se van reduciendo poco a poco, hasta que no quedan prácticamente nada más que 2. Porque el sistema presidencial al final obliga a que el pueblo tiene que elegir entre... ¿Y qué va a elegir? ¿A más de 2? Imposible elegir uno entre 2. Siempre hay un multimillonario caprichoso en Estados Unidos que presenta su alternativa a sabiendas que nunca va a ganar. Pero bueno, adorna la campaña electoral, pues que aparece en las televisiones, tiene notoriedad pública durante la campaña electoral y luego desaparece. Pero eso es como un adorno, una gracia del sistema. Ese es el bipartidismo verdadero. Y el bipartidismo verdadero, luego hablaremos de él también, comentando cuál es la situación, por ejemplo, de Hillary Clinton hoy, que está desprestigiada, porque nadie se fía de su palabra. No es que mienta, es que cada vez dice una cosa distinta de la anterior. Si tenemos tiempo hoy, hablaremos cómo el bipartidismo en Estados Unidos se produce un proceso mucho más racional, más profundo y más sincero que lo que pasa en Europa. Pero ya no solo por el bipartidismo, sino porque lo que en Europa hace, con múltiples partidos y múltiples elecciones y múltiples reuniones para designar candidatos, ¿a quién? Al presidencialismo no, porque salvo en Francia no hay sistema presidencialista. Pues bien, lo que hacen en Estados Unidos es que dentro de cada partido se celebran primarias, elecciones, donde se producen el mismo pluralismo que en Europa. Y por eso hablaba antes de Clinton, que Clinton tiene ahora un rival que es un socialista, sí, y que le está ganando la partida. Yo creo que no va a ganar al final, pero el debate que aquí se da entre partidos para elegir a los diputados, a las listas de partido, porque claro, es que ni existe ese debate, porque los jefes de partido no necesitan debates para poner en la lista a los que les dé la gana. ¿Quiénes son? Los más aduladores, los más cercanos al jefe, esos son los que entran en la lista. En Estados Unidos no. El debate ideológico se da antes de las elecciones presidenciales. Cuando hay que elegir candidatos republicanos y candidatos demócratas dentro de cada partido, ahí sí se expresan voces extremistas dentro de cada partido, que equivalen a los distintos partidos que hay en Europa. Por tanto, no se limita ni se cercena la libertad de creación de corrientes ideológicas por el hecho de que el sistema presidencial obligue a que al final solamente haya 2 partidos. Al contrario, el enriquecimiento que se produce dentro de los partidos e incluso la rivalidad es tan fuerte o más que la que luego se produce entre partidos extraños para elegir uno de ellos la presidencia. Ha habido incluso algún candidato que se ha presentado por partidos distintos, como fue Ron Paul, que se presentó por el Partido Libertario y después pasó al Partido Republicano. Es que tienen más libertad allí que aquí y más multiplicidad, y allí se cree que está encorsetado de ninguna manera. Saltan de partidos a partidos. Bien, explicado el origen del bipartidismo, lo puedo resumir diciendo: el bipartidismo no lo crea ni la necesidad de la propaganda electoral en televisión, ni los acuerdos entre partidos para reducir o presentar programas conjuntos, ni las fusiones entre partidos. Nada de eso. En Europa no hay bipartidismo, salvo en Francia, que habrá bipartidismo dentro de unos años, dentro de 20 años, 30, 40, habrá bipartidismo. Porque el presidencialismo obliga a que todos los partidos se sometan a ese sistema de designar al jefe del Estado para que al final se produzca el bipartidismo, el fenómeno. Pero que es un bipartidismo enriquecedor. ¿Y cuál es la consecuencia del bipartidismo? Pues que hay democracia. Que sin bipartidismo no hay democracia. Que en Europa no hay democracia. En Francia hay un poco de democracia. Bueno, es una manera de hablar. Tampoco hay democracia. Pero en cambio, sí que cumple el requisito de que el presidente de la República Francesa sí procede de elección popular. Ese requisito sí lo cumple.
El presidencialismo en Francia es real. Lo que no es real es que el presidente de Francia no consigue la separación de poderes respecto al legislativo, que es la Asamblea, porque el presidente tiene que someter a la Asamblea la aprobación de su programa de gobierno, con lo cual eso no es separación de poderes, puesto que tiene que someter su programa de gobierno a la Asamblea. Pero el presidencialismo francés sí es auténtico, porque lo introdujo De Gaulle al reformar la Cuarta República, que era parlamentaria, fundar la Quinta, basada en su personalidad, y fundando el presidencialismo francés. Sin libertad constituyente, al contrario que los Estados Unidos. Claro, ahí está el tema, es que por eso es perfecto el sistema bipartidista, cuasi perfecto en Estados Unidos y no en Francia, porque De Gaulle no se atrevió a dar libertad al pueblo francés para que él designara en la Asamblea diputados a la Asamblea Constituyente, como pasó en la Revolución Francesa. Se llamó la Constituyente. A la primera Asamblea de la Revolución se llamaba la Constituyente y la segunda se llamó Asamblea Legislativa. Pues bien, De Gaulle no se atrevió a convocar una Asamblea Constituyente y la Constitución la hizo él. El poder constituyente fue De Gaulle. Y como era una constitución bastante mejor que la cuarta y tiene cosas buenísimas, se aprobó con gran mayoría. Pero fue una constitución hecha contra los partidos. Mientras que lo que nosotros proponemos no es una constitución contra los partidos, sino una constitución que indirectamente fuerce a la sociedad a caminar hacia el bipartidismo. Pero no como en España,